Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es mujeres en la ciencia. ¿Y cómo te va, Aldo? Todo bien, aquí bastante feliz de estar en la FIL grabando un episodio. Y pues nada, el día de hoy tenemos una invitadaza y más para este tema, una especialista, María Emilia Beller. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Excelente, excelente. Y checa cómo tenemos una invitada VIP, porque es maestra en filosofía de la ciencia con especialidad en comunicación científica. Chécate, ¿cómo vamos por ahí? No, vamos muy bien, amigo, ya. Excelente, excelente. Y asimismo, tiene 20 años de experiencia en la comunicación de la ciencia en medios masivos y es directora de Universum. ¿Cómo está? ¿Todo excelente el día de hoy? Sí, muy contenta de estar en la FIL, que siempre es un placer venir. Excelente, excelente. Y pues bueno, para ir iniciando ahora sí que con este tema, vaya, vamos a hacer una dinámica en la cual queremos que nos diga 5 nombres de mujeres que han tenido un gran impacto en esta cuestión de la ciencia, vaya. A ver, yo creo que una muy importante para México es Celia Bravo, que desde luego inició el estudio de las cactáceas con una mirada local hacia los ecosistemas de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que ella es alguien que se nos olvida mencionar y que siempre debería de estar en la lista de las científicas importantes. Otra, desde luego, pues es Marie Curie. O sea, es imposible hablar de mujeres en la ciencia y que se nos olvide, ¿no? Su nombre. Entonces, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa. Yo también pondría a Irene Joliot-Curie, que es su hija, que también obtuvo un premio Nobel y que de pronto queda muy escondida en la sombra de sus muy famosos padres, ¿no? Pero ella también, con unos méritos propios increíbles, aportó a la ciencia muchísimo. Y desde luego padeció del hecho de que todo el tiempo se dijera, bueno, ya lo tenía todo dado, pues si era la hija de Pierre y de Marie, ¿no? Entonces yo también la comentaría a ella. Desde luego, para mí un referente es Jane Goodall, ¿no? Esta primatóloga fabulosa y hoy muy famosa. Y a mí me parece que de repente por ahí el nombre de Mary Anning, que es cero conocida, debería de estar también en la mesa de las mujeres que han aportado mucho a la ciencia, ella en particular a la paleontología, pero era una mujer pobre, no había estudiado una carrera, por supuesto, a duras penas leía y escribía, pero tenía un ojo increíble para comprender lo que estaba descubriendo en las piedras, detectar de qué era geológica eran, etc. Entonces, hay mujeres que no ostentan el grado de científicas porque la sociedad no se los permitió, pero que de todas maneras hicieron aportaciones fabulosas. Pues sí, ¿no? Sin duda. Las mujeres durante mucho tiempo hemos estado presentes sin importar como que esta brecha histórica que existe. Y pues bueno, esto nos lleva como a la primera pregunta. ¿Por qué existen estas brechas en el desarrollo de las mujeres en el ámbito de la ciencia? Bueno, una de las razones principales es que hasta hace relativamente poco las mujeres no podían estudiar. Entonces, hoy nos parece, gracias a la UDG, gracias a la UNAM, gracias a tantas universidades a las que uno puede de pronto acceder, que esto es impensable. Pero hubo muchísimos siglos en los que las mujeres de verdad no tenían permitido el acceso a la media superior y mucho menos carreras, posgrados y demás. Y la ciencia es una rama del conocimiento que sí se tiene que estudiar. O sea, no es como otras en donde a lo mejor como un artesano, si alguien te enseña, tú vas aprendiendo. Aquí de verdad tienes que hacerte con un acervo de conocimientos formales, con una matemática muy fuerte. Y las herramientas, ¿no? Para exacto. Y además, pues, hace muchos siglos la ciencia se hacía un poco con apoyo a lo mejor de un príncipe, de un mecenas, y él te ponía el laboratorio. Pero actualmente, ya desde hace al menos del siglo XX, XXI, pues se hacen universidades. Y si tú no puedes estudiar en la universidad, pues no puedes llegar al laboratorio, ¿no? O sea, no podrías solo descubrir algo desde tu casa y ya.
Exactamente. Y la otra es que la ciencia se socializa. Para el conocimiento científico y para que éste se acredite como valioso, válido, tú eres el descubridor o la descubridora, necesitas compartirlo, presentarlo ante tus pares, publicarlo. Y si tampoco tienes acceso a las comunidades científicas y está prohibido que seas parte de las academias de ciencia y de las sociedades de física o de matemáticas, pues tampoco puedes demostrar que hiciste lo que hiciste. Y aquí es cuando se empiezan a encontrar estas brechas. Muchas mujeres hicieron cosas fabulosas, lo descubrieron y tuvieron que asociarse al marido, al hermano o al amigo para que ellos presentaran entonces los descubrimientos. Por eso muchos nombres femeninos están perdidos. Ok, no, pues la verdad, bastante interesante. Y justamente que estamos hablando de nombres, a mí me gustaría saber la historia detrás de esto. ¿Cuáles serán los primeros nombres de las mujeres que ahora sí tuvieron este reconocimiento por las aportaciones grandes y valiosas que hicieron a la ciencia? Bueno, fíjate que aquí esto entonces sí nos lleva a hablar un poquito más de Marie Curie. Porque Marie Curie fue una mujer que luchó muchísimo por tener un papel y un lugar. Pierre, su esposo, muere cuando ella es todavía muy joven y le queda una trayectoria científica muy importante por delante. Y en un momento dado, como un favor a Pierre, a ella le permiten conservar su cátedra y poder seguir dando clases en París, ¿no? Pero eso ya sienta, aunque lo hayan hecho de una mala manera y como un favor, ya sienta una base. Ya hay una mujer que puede dar clases. Más o menos por esa época había otras mujeres que también estaban en universidades. Por ser tan brillantes, les permitían entrar a los laboratorios, pero desde luego todo lo firmaban los hombres. No, aquí ya es ella la profesora, te inscribes con ella te guía la tesis, etcétera. Ya tiene un papel. Entonces yo creo que para la visión contemporánea de cómo se hace ciencia, Marie Curie es un parteaguas. Ok, sí, pues sí, es de una de las más conocidas, como que no puedes pasar siquiera por tu vida académica sin que te suene Marie Curie. Pero esto me lleva a una pregunta que es un poco cruda. Entonces, ¿podríamos decir que existe la misoginia en la ciencia? En la ciencia como un conjunto de conocimientos, no. Y una buena idea, por supuesto que pueden hacer una solución, una respuesta a una pregunta científica, pueden hacer en el cerebro tanto de un hombre como de una mujer. Y yo lo que digo es que cuando tú no permites el ingreso de las niñas y las jóvenes a la ciencia, nos estamos perdiendo del 50% de las posibilidades de resolver los problemas que nos aquejan. O sea que en realidad es una cosa que no debería de suceder. Pero bueno, pero en el sistema científico, ¿no? Tecnológico, por supuesto que sí existe la misoginia. Ok, aquí me lleva una pregunta que va a ser muy controversial. Prácticamente, ¿quién se está beneficiando de esta exclusión que ha habido históricamente de las mujeres en la ciencia? Bueno, la respuesta también es controversial, pero sin problema te la doy. Evidentemente los hombres. Evidentemente, cuando tú tienes en tu hermana, en tus hijas, en tu mujer, un cerebro brillante que la hace siempre de técnico de laboratorio, que te hace las sumas, las cuentas, el trabajo pesado, pero al final el que sale a presentar en los congresos, el que es miembro de la Real Academia de Ciencias, eres tú y tú eres un varón, pues entonces está súper conveniente. Ahora, en la actualidad la ciencia se mueve distinto, ¿no? Y uno entonces ya no pone a trabajar a su mujer en su casa haciendo ecuaciones, pero sí sucede que tienes a tus técnicas en el laboratorio y tienes técnicos también, pero sí se sabe que hay un sesgo y que generalmente los varones prefieren asociarse para el trabajo más serio con otros varones, a sus alumnos favoritos los invitan, a las alumnas las dejan haciendo el trabajo, pues como de adorno de la ciencia. O sea, sí es difícil. Desde luego, no todos los investigadores son así. Tenemos hombres fabulosos que impulsan a la mujer en la ciencia y gracias a eso hemos avanzado también mucho. Pero hay una generalidad en una visión en donde
desde la propia mujer que se aproxima a la ciencia, llegas pensando que a lo mejor ese territorio no era tuyo y que lo tienes que conquistar porque no está dado. Sí, o se vuelve algo muy hostil, ¿no? El hecho de que no es tan sencillo estar ahí y sí. te dificulta todo. Sí, y en lugar de que la comunidad entonces les aplauda que llegaron, sí muchas veces, por ejemplo en ingenierías, las hacen sentir que ese no era su lugar, ¿no? Entonces hay mujeres que llegan a la licenciatura y que no terminan, por ejemplo. Y eso también nos va hablando de que se queda en el camino muchísimo talento femenino. Sí, o sea, y por ejemplo, recuerdo que alguna vez esta parte del 50-50 de si no están las mujeres ahí, te estás perdiendo como que de esto que una mujer te podría estar aportando desde una perspectiva femenina. Y pues bueno, me lleva como a la pregunta del millón, que ojalá fuese tan fácil resolver, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para poder terminar con estas brechas de género, al menos en el mundo científico? Bueno, yo creo que están pasando muchas cosas positivas y un programa como este podcast, en donde hablamos de ciencia, pero también ponemos la problemática sobre la mesa, pues ayuda, porque si uno no abre la conversación, también hay mucha misoginia que en realidad no es por mala onda, sino por una mala práctica del ejercicio de la ciencia. El desconocimiento, ¿no? Exacto. Entonces, si de pronto alguien que nos está escuchando hoy, un profesor, cae en cuenta de que en un laboratorio casi siempre le da el predominio del uso del equipo a los equipos masculinos, y de pronto hoy por escucharnos dicen, no, mañana son las chavas a las que les voy a dejar el predominio del uso de todas las cosas y vamos a ver cómo nos va, ya estamos haciendo algo. Ok. Y realmente yo siempre he pensado que todo esto es mejor ejemplificándolo con las experiencias propias. Así que aquí yo te quiero preguntar, María, ¿cuáles experiencias has tenido estas dificultades con todas estas brechas, vaya? Claro. Bueno, yo en lo personal he tenido pocas, porque soy hija de un científico, de alguien que fue muy connotado, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, y digamos que la comunidad científica me vio crecer, literal, y entonces me acogía y todos eran como mis tíos y mis padrinos y los grandes científicos de México, todos me cargaban de chiquita, ¿no? Bueno, pero yo tengo que saber que esa no es la realidad del resto de las mujeres que llegan a la ciencia. Y lo que sí sucede en una mirada muy patriarcal es que cuando yo quise ser científica y lo anuncié, pues todos estos eminentes científicos, todos los que se han ganado todas las medallas que se imaginen, cuyos rostros están aquí en las portadas de todos los libros, rápido me dijeron, ay, no, como que no tiene esa personalidad y además pues todos vamos a decir que es por tu papá que te ganas las cosas, ¿me entiendes? Entonces sí tuve que luchar mucho desde otra mirada, también misógina, de que si obtienes algo es porque el hombre cercano a ti te lo regaló, ¿no? Eso hizo que mis 10 me costaran el doble. En una anécdota personal, yo recuerdo que alguna vez estaba sentada en la materia de paleontología, emocionadísima, nunca la había tomado, por fin llegué a tomarla, me causaba mucha ilusión. Y el profesor entró y lo primero que dijo fue, ¿quién es María Emilia Beyer? Levanté la mano y me dijo, que te quede claro que no por tu papá te vas a sacar un 10, de hecho, desde ahorita te aviso que de entrada estás reprobada. Eso no se le hace a nadie más, ¿no? Y era una cosa de humillación pública y todo. Bueno, ¿qué pasó? Acabo la anécdota diciéndote que después de un tiempo somos los mejores amigos. Trabajé bestialmente, me gané su respeto, me saqué puro 10 al final. Nos queremos muchísimo, pero yo tuve que hacer 2 o 3 veces más de lo que hizo el resto del grupo y no estaba bien. Y desde luego también a veces te tocan comentarios incómodos y muchas niñas en el salón se ríen porque no saben qué hacer. Yo nunca me reí, pero necesitas ya llegar un poquito más empoderada para que no te cause gracia que el profesor haga un comentario misógino. Y hay muchas chicas que por la juventud, la inexperiencia o no sienten esa fuerza, le siguen la corriente y permiten que entonces el ambiente se vuelva así. Pero además no es que lo permitan ellas, es que el ambiente no debería de existir.
Ellas no tendrían que estar sometidas a fingir que les causa gracia que les falten al respeto, ¿no? Y los compañeros también podrían hacer algo y eso no me ha tocado verlo jamás. Que un chavo diga, oiga, prof, esto no está bien, nunca me ha tocado verlo y no está bien. Sí, ¿no? Y muchas veces creo que viene de la mano este rollo de se ha perpetuado tanto o se ha permitido tanto que ni los mismos compañeros, digamos, saben lo que están haciendo o se dan cuenta de qué tanto incide el hecho de que estén replicando estos discursos, de que estén tratando hacia sus compañeras o la sencilla diferencia, ¿no? De como, no sé, si son 5 mujeres en el grupo, de necesitas una mujer por equipo, pues porque las mujeres las tenemos que incluir, que ellos lo toman en lugar de una igualdad genuina, como les estamos haciendo un favor, incluyanlas, que formen parte de esto. Exactamente. Luego nos pasa mucho que a las mujeres les asignan, bueno, pues todos vamos a trabajar, pero ustedes son las que dibujan la práctica, porque las mujeres dibujan bonito, ¿no? Como en estos roles de género prefabricados socialmente, y pues no es correcto. Pónganlas a hacer las matemáticas duras y a lo mejor se sorprenden y son las mejores, ¿no? Sí, sin duda. Y por ejemplo, me surge una duda. ¿Qué podríamos hacer para acercar más hacia las mujeres en este ámbito científico? Porque muchas veces nuestro enfoque está siendo cuando la chica ya llegó a la licenciatura, ¿no? Cuando ya nos empoderamos en una ingeniería, cuando ya estamos en un mundo que todos nos dijeron no es para hombres. Pero si nos vamos un paso antes, ¿cómo le hacemos con estas chicas de primaria que a lo mejor justo es cuando más se replican, ¿no? De que no, mira, en clase de matemáticas ustedes sálganse a ensayar la pastorela, ustedes mejor pónganse a hacer el dibujito, la obra de teatro y que se replique inclusive hasta la preparatoria. Completamente. Mira, hay unos estudios muy interesantes que se llaman el modelo DAST, Draw a Scientist Test, que dan cuenta de que las niñas en lo que nosotros en México llamamos la primaria alta, es decir, a partir de un cuarto de primaria, pierden por completo la noción de que ellas pueden ser científicas. Y esto pasa en el mundo completo. Es un estudio que se ha hecho en todo el mundo, para México en particular lo hice yo algunos años y los datos son idénticos. Y estamos buscando por qué, porque esa es una edad en la que esto pasa. Ya tú dijiste, llegan a la prepa y dejan de sentir que pueden empoderarse. No, es mucho antes. A la secundaria entran a tomar ya materias de ciencia pensando que ellas no pueden ser científicas, ¿no? Entonces ya vamos muy mal. O sea, en realidad hay que hacerlo antes. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, desde luego los medios de comunicación no ayudan. Siempre el científico es el famoso y el arrojado y el que tiene la solución. Y las chicas son las guapas, que nada más son las que le coquetean. Y, en el libro de texto, ¿no? Te aparecen puras fotos de científicos, que el doctor, que con la bata y las chicas están del lado. Y se aparecen. Porque a veces ni eso. Entonces son el adorno de la foto, el adorno de la película. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú no tienes ganas de ser el adorno. Si tú de verdad quisieras ser científica, tú quieres ser científica tú. Pero si desde que creces este es el espectáculo que estás viendo, pues dices, yo no quiero pertenecer a este espectáculo. Yo quiero hacer otra cosa con mi vida, no ser la que le pasa el tubo de ensayo porque ya lo lavé. Yo quiero ser la que mete las manos a la ciencia. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que dar modelos a seguir. Las niñas tienen que crecer sabiendo que pueden decir, yo quiero ser como Ada Lovelace, yo quiero ser como Dian Fossey, yo quiero ser... Pero nadie conoce esos nombres. Si tú preguntas, dime nombres de grandes científicos, ¿no? Pues todo el mundo, Einstein, el otro, Carl Sagan, los que quieras, Darwin. O sea, te van a decir muchísimos. Antes de que surja uno de mujer, seguro sería Marie Curie. Y si le dices, dime otro, no van a saber. En general, en la cultura general. Entonces ese es un problema, no tienen referentes, no pueden aspirar a ser, no pueden ver un ídolo porque no lo estamos presentando. No, y eso la verdad es bastante triste, pero bueno, justamente con esto estamos viendo ya cómo sería lo ideal para futuro, vaya, y cómo ha sido históricamente. Pero estos últimos años, ¿cuáles han sido estas cuestiones que se han llevado a cabo para ahora sí que ya darle esta equidad, vaya, que se debería de dar desde siempre, pero ¿cuáles han sido estos pasos, vaya? Porque de aquí para adelante, vaya.
Claro. Bueno, una de las cosas que ya tienen algunos años sucediendo es reconocer que la carrera de la ciencia es una carrera de estudio muy larga. No basta la licenciatura, tienes que hacer la maestría. Y cuando ya hiciste la maestría, ahora pues te especializas en el doctorado. Aquí ya estás llegando a los 30 años, ¿no? Terminas el doctorado y muchos te van a decir que qué pasó con el postdoctorado, porque la ciencia es una competencia de neuronas, o sea, es de estudio de veras. Bueno. Entonces eso te lleva muchísimos años. Y en esos años se atraviesa la maternidad para las mujeres. Digo, el científico también será padre, pero él no deja de ir un solo día al laboratorio y a él no le pesa la panza, ¿no? No tiene problemas físicos, etc. Exacto. Y las mujeres sí. Entonces, reconociendo esta situación, en una visión de equidad, justamente, ahora los premios a los que pueden aspirar los jóvenes investigadores permiten que las mujeres tengan 2 años más. O sea, tú puedes decir, yo voy por este premio, bueno, ok, como hombre tienes hasta los 35 años para pedirlo, pero si eres mujer, hasta los 37. Te están dando, digamos, como la oportunidad de tus 9 meses de embarazo y un poquito del periodo de crianza, porque claramente te va a restar mucho de tu tiempo para dedicarte a la ciencia. Entonces, muchos opinan que son medidas imperfectas, porque nuevamente es como señalar, claro, no pueden, entonces hay que darles chancita, ¿no? Pero la realidad es que sí son imperfectas, pero lo de antes era profundamente injusto y no existía solución. Como que este tipo de medidas, alguna vez lo escuché, ¿no? Te permiten ser un piso, no un techo. O sea, solo buscan ser como que la iniciativa para que nos demos cuenta, lo pongamos sobre la mesa y entonces sí podamos comenzar con otro tipo de medidas que ahora sí ya nos hablen de un trato igualitario. Sí. Y por otro lado, en jóvenes, ¿no? Nos ha pasado algo muy chistoso a los que hacemos educación no formal, es decir, actividades para acercar a las niñas a la ciencia desde ámbitos no escolares. Y entonces de repente armamos campamentos de ciencia para niñas, ¿no? Y de repente hacemos noches de las estrellas para observación para niñas. Y lo que nos ha sucedido es que generalmente quienes tenemos esta ilusión y este empuje somos mujeres en la ciencia, claramente. ¿Por qué? Porque no tuviste quien te ayudara. Buscas como ser ese alguien que tú no tuviste. Exacto, ¿no? Entonces ya tenemos una red, no es que todas nos pongamos de acuerdo ni nos hablamos, pero de motu propio todas dicen yo voy a hacer esto y la noche de bioquímica en mi laboratorio y quiero pura niña. Y lo que nos ha empezado a suceder es que las mamás y papás de los varones, de los niños, como los planes ahora están muy padres, pues a veces sí se quejan y nos reclaman. Y, o sea, tienen una parte de razón. Ojalá el mundo fuera verdaderamente incluyente. Pero cuando uno tiene un privilegio, el privilegio para ti es invisible. El que tiene el privilegio no lo ve. Pero el que no tiene el privilegio sabe lo que le va a costar llegar a ese mismo punto, porque lo tiene que caminar y el del privilegio no lo caminó, ¿no? Entonces eso pasa con las familias que tienen niños que pueden entrar a todo y también quieren entrar a eso. Entonces de repente algo de lo que hemos estado haciendo es acercar a las niñas con estas actividades solamente para que tengan acceso a un telescopio, a un microscopio, a hablar con una bioquímica y generar estos modelos en su cabeza, empoderarlas y enseñarlas a desaprender el hecho de que ellas no pueden ser. Sí, porque definitivamente esta idea viene desde casa, ¿no? Desde que tu hermano puede hacer esto, pero tú no. Y justo lo que menciona este rollo del privilegio, me ha tocado escuchar mucho este asunto de, pero ¿por qué tienen plazas para mujeres? O sea, es que ellas están compitiendo con menos, pero realmente quien tiene el privilegio jamás se ha puesto a pensar en, es que esto es una verdad histórica, o sea, no es algo que sucedió apenas hace 3 días y se nos ocurrió a las mujeres legislar, sino que estamos tratando de genuinamente armar un piso que pueda permitirle a todos estar en igualdad y sobre todo esta onda de las niñas, ¿no? De que si tú les generas un modelo, si tú les generas algo a seguir, una ilusión, pues ya te permites saber a qué acceder. Por ejemplo, me parece muy romántica esta idea, pero es como tú no vas a poder estar deseando tener un avión si jamás has visto un avión. O sea, las chicas probablemente dicen, pues es que no puedo ser científica porque eso es algo para hombres, ¿no? Voy a un hospital sencillamente y hay solo médicos y enfermeras, pero ¿dónde están todos los demás?
Claro. Y nosotros hemos visto también que en los laboratorios escolares, que muchas veces carecen de todo el equipo, a lo mejor hay un microscopio por equipo, ¿no? Y el microscopio siempre lo operan los chavos. Y es fascinante asomarte por primera vez al mundo microscópico y descubrir ahí los bichitos raros que se mueven. Pues de pronto, aunque no te guste la ciencia, todos cuando ven eso se emocionan. Y los chavos corren, codean, empujan con tal de llegar primero. Y las chicas se nos van quedando atrás. Y desde el sistema, los profesores y profesoras deberían de apoyar que haya un orden y a todos les toque. Porque hay niñas que pasan por la secundaria que hicieron los dibujos de todas las prácticas, se sacaron 10 y nunca miraron por el microscopio. Y como tú dices, jamás se van a imaginar siendo la científica del futuro. ¿Desde dónde? ¿No? Claro, pues es bastante importante en este punto incursionar, vaya. Y justamente yo quiero hacer aquí una pregunta y aprovechando que estamos en la FIL, pues bueno, ¿qué libro nos recomendaría María? Ahora sí que pues para que se metan más a este mundo de la ciencia, ya sea independiente de mujeres, hombres, ahora sí que en general. Claro. Bueno, a mí me gustan muchísimo los libros de Carl Sagan, ¿no? Okay. Pero desde luego fue muy prolífico autor, escribió un montón de cosas. Yo creo que Cosmos es divino. El mundo y sus demonios es mi favorito. No habla tanto de ciencia, sino de pensamiento científico en tu vida, aunque pero no sea científico. Muy importante, bastante. ¿No? Muy. Entonces a mí ese me gusta mucho. Ahora, cualquiera de Jane Goodall yo se los recomendaría, pero en particular los que narran su vida, porque yo creo que ahí es en donde está un modelo a seguir, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esos son libros muy lindos. Tenemos en el Fondo de Cultura Económica la colección de la ciencia para todos, que es vastísima. Entonces yo más bien diría, acérquense y el libro que te hable, ese es el libro para ti. Ojéenlo, no se vayan con el título. La verdad, a veces los títulos son buenísimos y ya que abres el libro dices, como, ay, no entiendo aquí nada. Como la de no juzgues al libro por la portada, ¿no? Sí, sobre todo para que no caigas en una trampa, porque claro, hay autores que pueden ser un poco densos, hay que hacer buena divulgación de la ciencia y no todos son buenos divulgadores, aunque sean buenos científicos, ¿no? Entonces, ojéenlo y si de verdad les habla, pues adelante. Y pues bueno, antes de cerrar, ¿qué consejo, Leo, les darías a las mujeres para involucrarse en la ciencia o dedicar su vida a la ciencia? Bueno, yo creo que el primer consejo es decirles, desaprendan lo aprendido. Claro que pueden. En la ciencia actual se están logrando cosas fabulosas gracias a los cerebros de las mujeres. Sin ir más lejos de lo que acabamos de salir todos, el SARS-CoV-2, una de las vacunas se hizo en Oxford y la llevó una investigadora. Ahorita la revolución que posiblemente nos salve en algunos años incluso del cáncer, la revolución en la medicina está haciendo el método CRISPR y el método CRISPR lo hicieron 2 mujeres. Básicamente en todas las ramas de la ciencia tenemos científicas súper connotadas, siempre las hemos tenido, pero escondidas. Hoy están reclamando ser ellas las que toman el micrófono y con su nombre presentar los hallazgos. Fijémonos en su trayectoria, inspirémonos en ellas y sintamos que en unos años también podríamos estar ahí. Ok, bastante interesante y bueno, estamos viendo aquí que hay bastantes verdades y otras dudas, ¿no? Entonces, con esto me parece, si vamos a nuestra sección favorita, como ves, Liz. Esto es... Mito o... realidad. Mito o realidad. Adelante, Liz. Vocalicemos. Las ingenierías y la programación son las carreras donde menos mujeres se forman. Realidad. Uy, empezamos bien, ¿eh? La siguiente. La maternidad es un factor determinante para excluir a una mujer científica de continuar su colaboración de la ciencia. Como no puedo dar contexto. Mito o realidad. Sí, complicada, ¿no? Mito. Ok. Excelente. Hacer más atractiva la ciencia para las niñas y mujeres es una forma de discriminación. Mito. Ok, está interesante esto, ¿eh? La siguiente, ¿existen mecanismos de violencia institucionalizados? Es que parece trabalenguas eso, ¿eh? Que excluyen a las mujeres de la ciencia. Realidad. Ok, sí pensé que iba a ser realidad.
sabía. Que las niñas pasen menos tiempo frente a dispositivos tecnológicos es una barrera para que desarrollen interés en la ciencia y tecnología. Mito. Ok, uy, esto se está poniendo interesante. La siguiente, la toma de decisiones de mujeres científicas sigue estando limitado por los cargos a los que puedan acceder. Realidad. ¿Qué opinas al respecto, Liz? No, es que aquí nos llevaríamos otro podcast, ¿no? Techo de cristal y no, Claro. aquí vamos una hora más, por favor. Y pues bueno, María, la verdad es que fue un honor tenerte aquí, platicarnos un poco de tu experiencia, que la verdad es digno de recordar. Siempre hay un modelo o hay una historia detrás de cada mujer que está ahí tratando de luchar. Y pues alguna vez escuché algo muy lindo, ¿no? De quienes buscan abrir caminos se arañan y definitivamente enhorabuena. Gracias por acompañarnos, darnos todo tu conocimiento, toda tu experiencia y algo con lo que quieras cerrar, algo que nos quieras decir, algo que le quieras dejar a quienes nos escuchan. Bueno, yo quisiera decirles a todos y a todas que lo ideal para resolver un problema sistémico es que todos luchemos contra él, todos y todas. Y ahorita estoy hablando sobre todo a los compañeros o a los profesores. No saben el poder de cambio que tienen en sus manos simplemente por el hecho de dejar de hacer de pronto algo que estaban haciendo. Nada más con eso. Entonces, invitarlos a que tomen ese poder en sus manos en pro de la equidad, de la inclusión, del verdadero avance del conocimiento, porque las soluciones, como yo les decía, pueden venir de cualquier cerebro y si nosotros no permitimos la llegada de las niñas a la ciencia, no sabemos de qué nos estamos perdiendo. Excelente, excelente. Y bueno, pues no queda de más que decir alguna red social que nos quiera compartir, ¿dónde la podemos buscar? Ah, claro que sí. Bueno, de entrada decirles que los museos de ciencia son un lugar fabuloso para que juguemos con la ciencia, nos demostremos que podemos. Y bueno, en Ciudad de México yo soy la directora de Universum, el Museo de Ciencias, pero pues estamos en Guadalajara y tenemos a través de Facebook y de Instagram muchos experimentos, conferencias que pasamos en vivo y yo creo que los quiero invitar a que no se las pierdan. Entonces, en las redes de Universum pasan muchas cosas que nos pueden a todos acercar a la ciencia de manera lúdica y a mí me gustaría entonces que se acercaran a nosotros. Excelente. ¿Y a ti, María, dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te contactamos? Ah, claro. Pues mira, les puedo dejar mi correo electrónico que es mariaemi, como si fueran a escribir María Emilia, pero lo dejan ahí, mariaemi@unam.mx. Y también tengo un Instagram que es mariaemi6471. Excelente, pues todos corramos a las redes del Universum, todos corramos a buscar a María y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y no olviden que a nosotros nos encuentran cada martes en Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer y pues por todas las plataformas. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos, muchísimas gracias, Aldo, y pues nada, solo nos queda despedirnos. Pues muchas gracias de verdad y al podcast Háblame de Ciencia. Le he pasado muy bien esta mañana platicando con ustedes. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.